Hola, amados hermanos, en Jesucristo nuestro Señor y en María Santísima. Los saludo en el glorioso y poderoso nombre de Jesús de Nazaret y en el dulcísimo y amoroso nombre de María de Nazaret. Bienvenidos a estas charlas bíblicas con Patiño. Hoy vamos a meditar sobre algo genial, algo que cierra con San Gregorio de Niza, un santo que vivió en el siglo IV después de Cristo. Y todo empieza en el libro del Éxodo, en el capítulo 14, versículo 28, dice así más o menos. Las aguas se envolvieron totalmente a los carros y a los guerreros de todo el ejército del faraón, que habían entrado en medio del mar para perseguir a los israelitas. Ni uno solo se salvó. Aquí es cuando cruzaron el mar rojo los israelitas. Y en Éxodo 15, 23, 25 dice, llegaron a Mará, pero no pudieron beber el agua porque era amarga. De allí procede el nombre de Mará, que significa amarga, dado a ese lugar. Esto recuerda a Noemí, la suegra de Ruth. Noemí significa dulzura, pero después de lo que le pasó dijo, me llamo Mará porque soy amargura. Y en el versículo 24 del capítulo 15 de Éxodo dice, y el pueblo se puso a protestar contra Moisés diciendo, ¿qué vamos a beber ahora? Moisés invocó al Señor y el Señor le indicó un árbol. Moisés arrojó un trozo de él en el agua y ésta se volvió dulce. Éxodo 16:4. Entonces el Señor dijo a Moisés, yo haré caer pan para ustedes desde lo alto del cielo, y el pueblo saldrá cada día a recoger su ración diaria. Así los pondré a prueba para ver si caminan o no de acuerdo con mi ley. Y este pan se refiere al maná y a las codornices que el Señor les envió para su alimentación. En Éxodo 15:27 continúa diciendo, después llegaron a Elim, un lugar donde había 12 fuentes y 70 palmeras, y allí establecieron su campamento a orilla del agua. Éxodo 17:6. Porque yo estaré delante de ti, allá sobre la roca en Horeb. Tú golpearás la roca y de ella brotará agua para que beba el pueblo. Así lo hizo Moisés a la vista de los ancianos de Israel. Éxodo 17 del 8 al 14. Después vinieron los amalecitas y atacaron a Israel en Refidim. Moisés dijo a Josué, elige algunos de nuestros hombres y ve mañana a combatir contra Amalec. Yo estaré de pie sobre la cima del monte, teniendo en mi mano el bastón de Dios. Josué hizo lo que le había dicho Moisés y fue a combatir contra los amalecitas. Entre tanto, Moisés, Aarón y Hur habían subido a la cima del monte. Y mientras Moisés tenía los brazos levantados, vencía Israel. Pero cuando los dejaba caer, prevalecía Amalec. Como Moisés tenía los brazos muy cansados, ellos tomaron una piedra y la pusieron donde él estaba. Moisés se sentó en la piedra, mientras Aarón y Hur le sostenían los brazos, uno a cada lado. Así, sus brazos se mantuvieron firmes hasta la puesta del sol. De esta manera, Josué derrotó a Amalec y a sus tropas al filo de espada. El Señor dijo a Moisés, escribe esto en un libro como memorial y grábalo en los oídos de Josué. Yo borraré debajo del cielo
el recuerdo de Amalec. Bien, esto dicen estos versículos y estos capítulos de Éxodo. Pero veamos lo que dice bellamente San Gregorio de Niza, que vivió entre 330 y 335 en Cesarea de Capadocia, en Niza, en Capadocia. Ustedes recuerdan lo que les leí de cada uno de los versículos. Escuchen lo que dice San Gregorio de Niza. Tras haber abandonado en el agua al egipcio muerto, después de ser liberados de la esclavitud y haber sido endulzados con el leño y haber descansado de la fatiga en las palmeras, tras haber conocido el misterio de la piedra y haber recibido alimento del cielo, entonces no rechazamos la lucha. Ya no somos niños, sino jóvenes que luchan por sí mismos. Eso dice San Gregorio respecto de lo que les acabo de leer. Y una exégesis teológica nos explica lo siguiente. La batalla contra Amalec es siempre el enemigo simbólico de Israel, y algunos dicen que simboliza al Satanás, que intenta aprovecharse de la debilidad del pueblo en el desierto para vencerlo. Cuanto más débiles somos en nuestras debilidades, más se mete el maligno para intentar vencernos. ¿Y qué tenemos que hacer para vencer a Amalec en la debilidad del desierto? Los textos bíblicos no solo tienen un sentido aislado, sino que la secuencia de los textos bíblicos tienen una correspondencia en nuestra vida espiritual. ¿Por qué podemos afrontar la lucha contra Amalec? Como Jesús en el desierto lucha contra Satanás. ¿Por qué? Porque hemos dejado atrás el pecado. Hemos descansado con Cristo, porque nos hemos alimentado del pan del cielo y hemos bebido el agua de la roca, porque estamos pertrechados perfectamente para luchar contra el enemigo. Ahora bien, si no comemos y bebemos el pan y el agua de Cristo, si no descansamos de nuestras fatigas, si no entramos en el desierto, en el misterio de la roca y del don que Dios nos regala, seguramente en las luchas no estaremos preparados y seremos vencidos por Amalec. Estos textos tienen una profunda significación teológica. Por ejemplo, el cruce del Mar Rojo es una prefigura del bautismo de Jesús. El leño que hizo dulce el agua de Mará es una prefiguración de la cruz de Cristo. La roca que golpeó Moisés y de la que fluyó agua es una prefigura de Jesucristo nuestro Señor. Amalec, dicen los teólogos, que no es un personaje, no es una persona, es el símbolo de Satanás, del mal que está por acecharnos. Y que mientras Moisés en lo alto del monte y con los brazos levantados y sentado en la roca, reza, en el sur, en el valle, Josué vence a Amalec. Es decir, como decimos en nuestros pueblos, a Dios rogando y con el mazo dando. Moisés orando allá en lo alto y Josué luchando contra Amalec. Esa es nuestra lucha diaria. La oración a Dios nuestro Señor y la lucha continua en el mundo para no caer en tentaciones, para no caer en las acechanzas del demonio. El mismo Jesús, por conducto de Pablo, en la
carta a los Efesios capítulo 6, versículos del 10 en adelante, nos dice cómo protegernos de las acechanzas del demonio. Nos dice cómo revestirnos, dice San Pablo, revístete de la armadura del Señor para que puedas combatir contra las acechanzas del demonio, porque nuestra lucha no es ni contra carne ni contra sangre, sino contra espíritus malignos. Así dice San Pablo en la carta a los Efesios. Entonces la oración, ¿pero qué es la oración? La oración es hablar con Dios. Con la oración le hablamos a Dios, pero el problema es que un circuito de ida y vuelta de comunicación es hablar y escuchar. Ahora bien, con la oración le hablo a Dios, pero ¿cómo lo escucho? Lo escucho solamente leyendo la palabra de Dios. Si yo no leo la Biblia, si no leo la palabra de Dios, no estoy escuchando al Señor, así de fácil. Se pierde la comunicación, se pierde el circuito del habla. Ahora bien, querido hermano católico, te pregunto, ¿cómo andamos en la escucha del Señor? ¿Cómo andamos en la lectura de la Santa Biblia para escuchar lo que Dios nos dice? ¿Para escuchar lo que Jesús nos dice? A lo mejor nosotros le hablamos mucho a Él, con oraciones, con rezos, pero poco lo escuchamos. Y tal vez cuando tenemos la oportunidad de escucharlo en la misa dominical, nuestra distracción nos impide escucharlo al 100. Y como nunca leo la Biblia, como nunca la tomo, como nunca la abro ni la leo, estoy lejos de escuchar lo que el Señor me dice. Entonces, querido hermano católico, te invito a que escuches al Señor, a que leas su palabra, a que escuches a Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret, porque como dice San Lucas en el capítulo 1, versículo 28 de su Evangelio, dice: en el 6º mes, Dios envió al ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una joven virgen desposada con José, hombre de la casa de David. El nombre de la virgen era María. Ya van 2 veces que menciona a la virgen. Lo mandó con una joven virgen. Y luego dice después, el nombre de la virgen era María. Cuando en la Biblia una palabra se repite 2 veces, significa que tiene una importancia sobremanera, una importancia muy grande. ¿Y cuál será esa importancia de la Virgen? Que ser la que va a traer al Hijo del Hombre, al Verbo de Dios hecho carne. Y si hoy decimos que Israel es tierra santa, porque fue la tierra que pisó Jesús, imagínense el grado de santidad que tiene María, que lo tuvo y lo trajo 9 meses en su cuerpo, en sus entrañas. Y luego lo dio a luz, lo alimentó, lo amamantó, lo educó. Imagínense el grado de santidad que tiene María. Porque si en la zarza ardiente Dios le dice a Moisés, quítate las sandalias porque el suelo que pisas es sagrado, imagínense la cuna que trajo al Mesías en su seno durante 9 meses. Imagínense el alto grado de santidad. Porque si la tierra santa, que le llamamos así porque Jesús la pisó, porque si
Dios nuestro Señor le dijo a Moisés en la zarza que ardía sin consumirse: quítate las sandalias, porque el suelo que pisas es sagrado. Pisar. Ahora imagínense, tener en el vientre 9 meses, darlo a luz, amamantarlo, alimentarlo, educarlo. Eso habla muchísimo de la santidad de la siempre Virgen María. Ahora bien, para platicar con Dios, decíamos, hay que rezar, hay que orar. ¿Qué es orar? No sé qué sea orar, pero en el Evangelio de San Mateo, capítulo 6, versículo del 7 en adelante, los discípulos le dicen a Jesús: Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos. Y Jesús les dice: cuando oren, digan: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Entonces, los verbos orar y rezar se funden. Yo puedo decir: voy a rezar el Padre nuestro. Pero si Jesús a eso le llamó orar, puedo decir: voy a orar el Padre nuestro. Pero orar significa hablar con Dios. Nos falta escuchar. Y escuchar significa leer la Biblia. Escuchar la Biblia. Porque la Biblia es la palabra de Dios, con la cual Dios se comunica con nosotros. Entonces, el ayuno, la oración, la escucha del Señor, son cosas muy factuales que todos los seres humanos debemos hacer, y sobre todo los católicos, porque los católicos somos el único pueblo que tiene el privilegio de hacerle caso a Jesús en lo que nos dice en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 6. El que no come mi carne y bebe mi sangre no tiene vida en sí. Y nosotros, gracias a Dios, mínimo cada domingo tenemos la oportunidad de comer la carne de Cristo y de beber la sangre de Cristo. Porque en la hostia consagrada es un hecho ya no teológico ni religioso, es un hecho científico, que está Jesús en cuerpo, sangre, alma y divinidad. Así es que, hermano católico, no desprecies el sacramento de la comunión y la Eucaristía. Y hermano protestante, vuelve, si es que alguna vez te fuiste, vuelve a la casa del Señor. No cometas el pecado de apostasía, que es un pecado mortal. Y hermano protestante, si naciste en la iglesia protestante, te sugiero que vuelvas a la iglesia de Cristo. Y si no estás convencido de que la iglesia católica es la iglesia de Cristo, te recomiendo que estudies, que leas la historia de la iglesia primitiva, que leas la patrística. ¿Qué es la patrística? Es el estudio de los padres apostólicos, que son los que enseñaron lo que escucharon de Jesús de Nazaret. Los padres apologetas, que son los que defendieron la doctrina de Cristo de las herejías. Los padres de la iglesia, que son los que le dieron un fuerte soporte teológico y filosófico a la iglesia de Cristo. Y los padres del desierto, que son los que fueron al desierto, huyeron al desierto para tener un encuentro muy cercano con Dios y desde luego grandes luchas con el demonio. Así es que, queridos hermanos, estamos invitados a estudiar la Sagrada Escritura para escuchar a Dios nuestro Señor. Por lo pronto, les agradezco mucho su atención a esta charla bíblica con Patiño y los espero en la siguiente. Y le damos gracias a Dios en el nombre del Padre,
del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.